Bueno, tenemos esta tarde el inicio de la segunda semana. Sabéis que este programa dura 2 semanas, de lunes a jueves, sesiones por tarde. Bueno, pues esta es la segunda semana dedicada a la formación en buenas prácticas de investigación clínica. Mm, Hay un cambio, y un cambio en el sentido de que ya nos metemos directamente en el operativo de lo que son los ensayos clínicos, su desarrollo, ya de la mano de clínicos y de personal que está dando apoyo a los clínicos. Y tenemos esta tarde el lujo de tener con nosotros a 3 personas que conocen muy bien lo que son los ensayos clínicos y que trabajan bueno, pues desde diferentes roles en los ensayos clínicos. Va a empezar la tarde Enrique Ocio hablando del valor de los ensayos clínicos para el entorno sanitario, algo que defendemos muchísimo desde su perspectiva de investigador, bueno, pues una solidísima trayectoria en el ámbito de los ensayos clínicos. Enrique es jefe de servicio de hematología del hospital, es el hematólogo, es profesor también y es una figura sin duda de referencia en nuestro país en el ámbito del mieloma múltiple. Esto nos ha permitido al entorno sanitario de Cantabria posicionarnos como uno de los centros de referencia en asistencia y también en investigación y asistencia en el ámbito del mieloma, donde participamos en ensayos de primer nivel. Seguro que su charla, aunque corta, va a ser interesantísima. Después tendremos con nosotros a Beatriz Alonso, que nos va a hablar del proceso de desarrollo de medicamento y principales agentes implicados dentro del ensayo. Beatriz es especialista en farmacología clínica. Como parte del servicio de farmacología clínica desarrolla sus tareas en la unidad, como un servicio más del hospital que da soporte transversal a otros muchos servicios para que puedan desarrollar los ensayos clínicos con todos los cumplimientos, con todos los requisitos normativos, de organización, regulatorios, etcétera, que tenemos. Bueno, pues ya tiene una experiencia en el tiempo que lleva, que no es mucho, sólida y bueno, pues es una de las personas claves en el diario, ¿no? Y también tenemos con nosotros a Noelia Vega Gil, que nos va a hablar del proceso de aprobación de un ensayo clínico de implementación clave. Noelia también es especialista en farmacología clínica, se dedica full time también al soporte a los ensayos clínicos dentro de la unidad de ensayos clínicos Valdecilla, y tiene una trayectoria dilatada, ¿no? Recordábamos la intervención previa a la mesa redonda, que lleva, bueno, pues más de 10 años trabajando en ensayos clínicos, primero ensayos clínicos oncológicos dentro de lo que es el grupo de investigación oncología médica con los oncólogos, y ahora ya pues desde hace años en los ensayos clínicos, de forma que tiene una visión muy experta, muy pegada al diario de lo que es un ensayo clínico, de los problemas, las claves, bueno, fundamentalmente los oncológicos, pero bueno, también de los no oncológicos. Daros las gracias a todos los que estáis al otro lado a estas horas de la tarde, animaros a que participéis levantando la mano y haciendo preguntas si queréis, y bueno, sobre todo también gracias Enrique, Beatriz y Noelia. La tarde es vuestra, que tengáis buena tarde. Gracias, Carlos. Hasta luego. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Galo. Y gracias, Lidival. Y nada, siempre es un placer estar aquí. Entonces, a ver, yo veo aquí mucha gente conocida, conectada. Vale. Muy bien. Pues, entonces, se trata de... A ver, yo quería hablar un poco de, pues, investigación clínica, ¿no? Y algunos... Pero bueno, esta presentación es mucho mejor hacerla en vivo, y es muy importante la interacción. Si no, pues yo soltaré aquí mi rollito y ya está, ¿no? En estos 25 minutos. O 20 minutos, o 25, lo que sea. Pero sí decíamos, ¿no? Que sería mucho mejor si pudiéramos interactuar. Yo pues suelo preguntar mucho, aquí es imposible preguntar, pero bueno, pues sería, pero si hacéis preguntas y me paráis, pues sería mucho mejor, ¿no? En el chat o de viva voz, que ya sabéis, ha dicho Galo, que si hay preguntas de viva voz, pues habrá una taza del idioma. Entonces, bueno, esto es un poquito de interés, pero bueno. Entonces, se trata de hablar un poco de, bueno, qué pienso yo de la investigación clínica. Igual algunos ya me habéis oído, pero bueno, qué pienso y por qué creo que es importante la investigación clínica. El otro día estuve bueno, en Uruguay y me decían esto, ¿no? De hecho, me decían esto, como suele decir el doctor Ocio, dice, y decían esta primera frase, ¿no? Un hospital debe generar conocimiento y no solo consumirlo. Y creo que
esto es uno de los puntos más importantes a la hora de hablar, bueno, un punto importante a la hora de investigación clínica. ¿Por qué tenemos que investigar? Claro, aquí también hay un punto importante y es que yo a veces me lo planteo, ¿no? ¿Qué significa investigación clínica? ¿Qué es investigar en la clínica, ¿no? Porque ahora nosotros acabamos de tener una sesión, una reunión de investigación, en la que estábamos aquí, pues la gente del servicio de hematología y algunos otros, pues que hacemos más investigación en el laboratorio, ya sea genética o ya sea en el laboratorio de fármacos o aquí, pues tenemos aquí de translacional, bueno, pues transcripcional, bueno, pero eso está muy claro que es investigación, ¿no? Y es cuando trabajas con líneas celulares, etcétera. Pero la investigación clínica quizás sea un concepto un poco más amplio, general, más difuso, vamos a decir, y es, claro, al final para mí investigación clínica es todo lo que hacemos en el hospital que tiene relación con pacientes en concreto. Y esto puede ser desde ensayos clínicos, que es la parte más, que posiblemente esto es un curso con las prácticas clínicas generalmente asociado a ensayos clínicos, pero también son otros estudios que hacemos de evaluar, y hablaremos de esto, evaluar cómo hacemos las cosas y, por ejemplo, pues decir, bueno, pues nosotros estamos haciendo, por poner un ejemplo, ¿no? Muy claro que nosotros hacemos trasplantes de médula en pacientes con leucemias y hacemos un trasplante de médula a una leucemia, recae y le hacemos un segundo trasplante de médula. Y uno diría, si el paciente claro, nuestra pregunta, por ejemplo, es decir, ¿esos pacientes merece la pena hacer un segundo trasplante de médula? Un paciente que ha requerido hacerse un primero. Entonces, recoger esos datos, analizarlos, para mí también es investigación clínica, porque en el fondo es ver cómo hacemos las cosas. Y eso es investigar, porque a partir de ahí nos va a salir, oye, ¿merece la pena o no merece la pena? O a qué pacientes sí merece la pena, a qué pacientes no merece la pena. Y así hay mil cosas, ¿eh? Esto es un trasplante o podemos ver, yo a veces pongo un ejemplo, ¿no? Cuando hablo de este curso también en otras situaciones, ¿no? Pues quizá en atención primaria, y yo creo que te hemos hablado aquí a veces, ¿no? Se puede decir, bueno, ¿merece la pena a los pacientes con una infección vírica, con un catarro, una gripe, ponerle antibióticos? Sabemos que los antibióticos son para bacterias. Y las gripes se curan solas, ¿no? Como dicen los médicos, beba mucha agua, ¿no? Eh, bueno, pero ¿merece la pena a esos pacientes ponerles antibiótico? Y eso se podría estudiar y hacer un estudio, decir, bueno, pues voy a hacer a mis pacientes, algunos les voy a poner antibiótico y otros no, y se puede hacer hasta un estudio randomizado. O voy a ver los que hemos puesto antibióticos y los que no hemos puesto y qué ha pasado, porque aún así. Bueno, todo eso es investigación clínica, ¿no? Entonces, ¿por qué es bueno hacer esta investigación clínica? Porque podríamos quedarnos en hacer simplemente ver a nuestros pacientes con gripe y ponerles tratamiento, o no ponerles, o verles y a ver qué tal van, ¿no? O en mi caso, pues hacer trasplantes de médula, 1 o 2, los que haga falta, ¿no? Bueno, pero ¿por qué es importante investigar o hacer ensayos clínicos? Primero, yo pongo aquí, ¿no? Porque un hospital debe generar conocimiento, que es lo que me decían el otro día, ¿no? No solo consumirlo, no solo utilizar el conocimiento, sino generarlo. Y un hospital como este, y vamos a abrirlo mucho más del hospital, ¿no? Un servicio de salud como es el nuestro, de alto nivel, debe generar conocimiento, ¿no? Y es lo que se espera de nosotros y nosotros tenemos que esperar de nosotros mismos. Segundo, vamos a decir, el centro de nuestro trabajo es el paciente. Y lo que nosotros queremos hacer es tratar lo mejor posible a nuestros pacientes. ¿Quiere decir que si no investigamos vamos a tratar peor a nuestros pacientes? Bueno, no. La pregunta sería, ¿vamos a tratar mal a nuestros pacientes? No, no tiene por qué. Pero lo que yo creo que sí que está claro es que si investigamos y tenemos esa inquietud de analizar nuestros datos, de utilizar cosas nuevas, de ver si lo que estamos haciendo está bien o mal y ver cómo podemos mejorarlo, vamos a tratar mejor a nuestros pacientes. Y esto está claro. Y aquí, pues es investigación clínica. Y la clínica siempre va derivada o nos lleva de la mano del paciente. Y en tercer lugar, aquí podemos, pues porque esa investigación creo que también tiene otros puntos importantes, ¿no? Y es que primero educa en espíritu de observación y crítico, que está muy relacionado con lo que he dicho, ¿no? Es decir, cómo hago las cosas. Cómo me están yendo estas suturas en el caso del quirófano o este aparato que estamos utilizando nuevo o lo que sea, ¿no? Es que hay mil cosas, ¿no? Exige estar al día la investigación y esto está muy en relación con el tercer punto, ¿no? Es un recurso contra la desmotivación y la rutina. Bien, pues sí, es verdad, ¿no? Es decir, a veces pues la clínica o la labor de lo que hacemos cada uno de nosotros, pues
que puede ser más clínico, más ver pacientes, o ser enfermeros, o ser administrativos en esta situación, o ser técnicos de laboratorio o técnicos de investigación, no lo sé. Bueno, pues a veces hay trabajos muy rutinarios, pero si metemos esta clave de investigación, todo cambia. Y es como poner un foco nuevo, ¿no? Foco nuevo. ¿Qué problemas tenemos, ¿no? Para la investigación clínica? Porque visto así todo es precioso y muy bonito, ¿no? Problemas que tenemos, ¿no? Primero, pues no es fácil investigar. Y aquí sí que ahora se habla muchísimo, ¿no? Del salir de la zona de confort. Pues hay que salir de la zona de confort, porque la zona de confort es, bueno, pues yo sigo haciendo lo que estoy haciendo con esa rutina, ¿no? Y además tenemos un problema, y es que nuestra actividad asistencial, en el caso de los que trabajamos en el hospital, pero yo en general, pues hay mucha asistencia y es muy absorbente y es difícil hacer esa labor de investigación, ¿no? Y además hay una falta de recompensa, ¿no? Porque hacer investigación, una vez una persona me decía también, ¿no? Claro, es que la clínica es mucho más agradecida porque las células o los ratones no te dan las gracias, pero un paciente sí que te da las gracias, ¿no? Bueno, esto es una cosa pues un poco, por decir, bonita, pero en el fondo tiene una gran parte de razón, ¿no? Es que esta falta de recompensa, bueno, pues puedes tener, ¿no? Y además que muchas veces, me pongo aquí, ¿no? A veces no se valora suficientemente la investigación. Y yo no digo que este sea el caso aquí, pues esto es una afirmación muy general, pero es verdad que la administración a veces no valora en la investigación. El otro día en esta reunión, bueno, este fin de semana, ¿no? Que os contaba antes en Uruguay, me decían eso, ¿no? Es decir, si es que decían, porque yo les hablaba de cómo tenía que crecer el grupo latinoamericano de mieloma, ¿no? Y por formas de crecer. Y ellos me decían, con la R de una paraguaya, ¿no? Con su R, decía, es que nosotros realmente no tenemos tiempo, no tenemos tiempo para investigar. Decía, bueno, pues es que hay que sacarlo, ¿no? O sea, hay que intentar que se creen espacios dedicados a investigar, que la estructura contemple esos tiempos dedicados a investigar y, vamos a decir, dimensionar los equipos para que se pueda investigar, ¿no? Creo que esto es clave. Insisto también en lo que decía antes, ¿no? Que se puede investigar. ¿Qué es investigar? Bueno, pues me remito a los primeros 2 minutos de mi intervención, ¿no? De qué es investigar. 1000 cosas es investigar. Pero en el fondo recoger datos, ver cómo hacemos las cosas, plantear nuevos estudios, plantear todo eso y por supuesto hacer ensayos clínicos, ¿no? Bien, y nos vamos a centrar ahora un poco bueno, toda investigación clínica, pero fundamentalmente en ensayos clínicos, ¿no? Y pensamos, ¿qué ventajas tiene hacer ensayos clínicos? A ver, hay una cosa que no se debe hacer, ¿no? Y es, voy a partir un poco de... Todavía nadie ha intervenido, ¿eh? Que conste. A ver si conseguimos que alguien intervenga. Pero que esta participación en los ensayos a veces tienen una mala prensa, ¿no? Y bueno, pues porque suponen un trabajo extra a la organización, bueno, pues hay un problema de financiación, utilizamos los recursos. Bueno, hay una serie pues eso, de mala prensa en cuanto a los ensayos clínicos. Bien, vamos, yo diría más bien que la había, cada vez hay menos, ¿no? Y yo creo que, ¿por qué son importantes los ensayos clínicos? Y creo que es algo que está cada vez más metiéndose dentro de nuestra estructura en general, pero en concreto en el, vamos a decir, ecosistema Valdecilla y de Cantabria, pues cada vez más, ¿no? Primero, yo pienso que es ofrecer las mejores opciones de tratamiento a nuestros pacientes. Antes, yo aquí tenía, y lo he cambiado esta mañana, ofrecer nuevas opciones de tratamiento a nuestros pacientes. Y lo he cambiado, ¿eh? Porque creo que es ofrecer mejores opciones de tratamiento a los pacientes. Lo de los ensayos están cambiando, ¿no? Y ya no, el concepto de ensayos clínicos no es el que teníamos antes de... el otro día también estuve en otra reunión en la que había un niño, un paciente, un señor ahora, que fue niño y tuvo un cáncer de niño y le mandaron, cuando estaba desahuciado, vamos a decirlo que era así, ¿no? Le mandaron a, donde decía que era, no era Houston, pero era California, UCSF, ¿no? A San Francisco. Y le mandaron allá un ensayo clínico y de hecho se curó. Ese es el concepto que teníamos antes de ensayos clínicos, de utilizar algo cuando un paciente no tiene nada más que recibir, darle algo a ver si conseguimos que responda, ¿no? Bueno, esto, y si ya hablamos casi de milagros, ¿no? Bueno, esto ya no es así, ¿no? Los ensayos clínicos hoy en día forman parte de nuestra práctica habitual y por eso no son nuevas opciones, son mejores opciones. A veces son nuevas combinaciones, nuevas situaciones, nuevas formas de dar un medicamento. En el fondo es, bueno, pues intentar avanzar, ¿no? ¿Por qué pongo aquí el PS341? PS341 es bortezomib, ¿no?
Es un tratamiento que se aprobó en el 2004-2003 para el mieloma y ahora lo utilizan todos los pacientes, ¿no? Y yo recuerdo un paciente que decía, yo utilicé el bortezomib en ensayos clínicos cuando era PS341, ¿no? Juan José se llamaba ese paciente, se llama. Entonces es un paciente que recibió el bortezomib, que ahora lo utilizan todos los pacientes, mucho antes de que fuera aprobado en el concepto de ensayos cuando era PS341. Bueno, esta era la situación. Ahora lo que estamos haciendo es dar buenas opciones de tratamiento a los pacientes, ¿no? Y esto, lógicamente, es lo más importante. Bueno, aquí es difícil de poner una graduación, pero es importante, ¿no? Segundo, los ensayos clínicos nos llevan a contribuir al conocimiento. Antes decíamos que un ecosistema como el nuestro tiene que contribuir al conocimiento. Tercero, esto para mí no es algo utópico, no es algo que digamos que, bueno, pues que es bonito decirlo aquí y así, no. Es educar al médico en un modelo ideal de asistencia. Creo que el ensayo clínico, a mí, yo lo digo, como yo veo a todos mis pacientes, hoy he visto 18 pacientes, de los cuales había 11 o 12 en ensayos clínicos, 10 me parece, y menos de la mitad eran de no ensayos. Yo veo igual a los dos pacientes. O sea, veo a los pacientes de no ensayos igual que si estuvieran en ensayos y pongo las mismas cosas más o menos, ¿no? Pero es ese modelo ideal de asistencia riguroso, científico, contrastado, no lo sé, ¿no? De otra forma, pero creo que no, a mí me ayuda mucho a tener ese esquema en la cabeza, ¿no? Después logran un importante ahorro económico, y esto lo vamos a ver ahora, ese ahorro económico de los ensayos, y contribuyen al prestigio de la institución. Y todo esto, pues, me parece que es muy importante, ¿no? Bien. Algunos ejemplos, ¿no? O algunos puntos para ilustrar todo esto. Tratamiento del mieloma múltiple. Aquí aparece en el 2004, 2003, 2003, 2004, el bortezomib, que os decía antes, el PS341 de los pacientes. 17 fármacos aprobados en mieloma. 17 en los últimos 20 años. Claro, esto es impresionante, pero es que, claro, muchos de mis pacientes o de nuestros pacientes han utilizado estos fármacos, la mayoría, de hecho, antes de que estuvieran aprobados. Y, claro, todo este desarrollo ha venido derivado de poder hacer ensayos clínicos y hacer ensayos clínicos de una forma muy ágil, muy ágil. No en nuestro caso, ¿no? Pero sí en el mundo y por parte de la industria farmacéutica. Pero eso ha permitido pues, que tengamos 17 fármacos aprobados y cada uno de ellos con bastantes, bueno, no todos, pero con diferentes combinaciones, ¿no? Bueno, y esto es importante, lógicamente, como podéis comprender, no tiene nada que ver un paciente que se diagnosticó de mieloma en el 2001, que posiblemente no llegase a recibir la talidomida, porque la supervivencia media era de 1 o 2 años, a un paciente que se diagnostica de mieloma en el 2024, que la supervivencia media, yo lo digo, no sé cuál es, porque yo sé que hace 10 años, los pacientes de hace 10 años no han alcanzado su supervivencia, con lo cual es al menos 10 años de los que hace 10 años, con lo cual hoy no sé cuál es su supervivencia. Entonces no tiene nada que ver este avance en la investigación. Esto es un ejemplo, ¿no? De un paciente tratado hace mucho tiempo, que lo voy a poner muy rápidamente, pero es un paciente joven, bueno, que recibió en contexto de ensayos clínicos, fijaos, ¿no? La primera, aquí ponemos el tratamiento inicial fue fuera de ensayo, con un trasplante incluso, era refractario a todo, vamos aquí, no sé si se ve la flecha, pero bueno. Y después vemos cómo empezó a entrar en ensayos clínicos, con panovinostat. Todo lo que está en rojo eran ensayos clínicos, panovinostat, bortezomib, pomalidomida en aquel momento en ensayo clínico en 2011, CC223 un inhibidor de METOR, LGH447 un inhibidor de pimiquinasas, y este es el componente monoclonal, la enfermedad, que no bajó en ningún momento, por encima de 3. Lo normal es tener 0. Cualquier componente monoclonal es malo, ¿no? Es 0 lo normal. Y la hemoglobina, que tenía mucha anemia, en algunos casos que necesitaba transfundirse, ¿no? Este paciente entró en un ensayo aquí con lenadexa y pembrolizumab, un anti-PD1, y este paciente hizo esta respuesta, ¿no? Después de muchos ensayos clínicos que le pusieron mantener la enfermedad y nada más que eso, aquí con este ensayo hizo esta respuesta, la hemoglobina subió tanto como esto, bueno, después siguió entrando en ensayos. Aquí cuando era tumor subcutáneo, bueno, pues esta paciente hoy en día está bien, pero bueno, gracias a todos estos ensayos, este paciente, es decir, hemos contribuido los ensayos al desarrollo del mieloma con 17 fármacos, pero este paciente también, los ensayos le han conseguido mantener el tratamiento durante mucho tiempo, ¿no? Esto es otro punto importante, ¿no? Y así concreto, porque el prestigio está muy claro, el modelo ideal de asistencia está muy claro. Bueno, beneficio económico. Es importante el beneficio económico y esto es muy importante ponerlo de relevancia, ¿no? En los ensayos.
No es lo más importante, pero es muy importante, ¿no? Porque esto hace sostenible el sistema. El otro día nos decían que nosotros somos uno de los centros que menos, es que esto es un poco difícil de decirlo, ¿no? Pero que menos gastamos y que tenemos un mejor balance. Y yo creo que en gran parte eso lo tenemos por los ensayos clínicos. Entonces, el beneficio económico lo tenemos en dos aspectos que quería mencionar. Uno es la memoria del IDIVAL hasta el 2022, no tengo la de 2023, pero vemos cómo ha ido incrementándose los beneficios en el IDIVAL, los ingresos en el IDIVAL, derivados de todo, ¿no? Pero gran parte de estos ingresos son de ensayos clínicos, ¿no? Esto revierte después en la comunidad, en investigación, en estructura, etcétera, ¿no? Y después, en concreto, ¿no? En concreto, beneficio es porque esto es lo que llega a la institución. ¿Qué nos ahorramos, no? No tengo los datos globales, ¿no? Pero esto sí que es un ejemplo de algo que yo calculé pues hace ya unos años, ¿no? Pues esto fue en el 2020, ¿no? Y bueno, esto se podría hacer, ¿no? Y de hecho creo que es una cosa que tenemos que hacer con el servicio de farmacia, ¿no? Entonces, es el ejemplo de ahorro institucional en el hospital. En el 2020, pacientes con mielomas de nuevo diagnóstico que se trataron en el contexto de ensayos clínicos. Y aquí tenemos 25 pacientes con mieloma en este año 2020. Entraron en estos 4 ensayos, GenFit, Perseus, TCD13, ISOPRD o Claridex, Penatex. Y muchos entraron en todos estos ensayos, ¿no? De hecho, aquí me faltan de TCD13, bueno, más al final. Pero bueno, ¿qué pasó con esto? Bueno, pues esto, ¿qué supone? Pues esto supuso un valor, un ahorro mensual, solo con estos 25 pacientes en estos ensayos, de 100.000 euros mensuales. Más de 1 millón de ahorro al año en los diferentes tratamientos que estos pacientes hubiesen recibido fuera de ensayos. Más de 1 millón de euros. En estos pacientes concretos. Y además, estos pacientes reciben tratamiento por valor de 170.000 euros al mes. Es decir, se ahorra esto, pero además, como están recibiendo tratamientos más avanzados, están recibiendo tratamientos por valor mayor, ¿no? De lo que estaría aprobado, ¿no? Es decir, gran ahorro. Y esto hace que el sistema sea sostenible, ¿no? ¿Cómo veo yo cuál es nuestra situación en ensayos? Bueno, esto es un poco solo por deciros, bueno, pues para que veáis, ¿no? Pues nosotros ahora mismo tenemos más de, esto es un poquito viejo ya, pero bueno, más de 150 ensayos realizados aquí en Valdecilla, en hematología, y otros 50 observacionales. Ahora mismo tenemos en torno a 70, 80 ensayos clínicos activos, con más de 50 en reclutamiento. Esto es como estamos ahora, ¿no? Situación por fases, ¿no? Y aquí esto, bueno, pues yo diría como, bueno, pues hemos visto que en los últimos 5 años, ¿no? Hasta el 2023-24, pues hemos ido aumentando los ensayos, hemos tenido muchos ensayos fase 1 y fase 1 y 2. También fase 3, ¿no? En rojo, pero es muy importante esa actividad en fase 1 y 2, que no es normal, ¿eh? Lo normal es tener mucho fase 3 y algún fase 1, fase 1, 2. Bueno, pues es importante cómo hemos aumentado estos ensayos en fases 1 y 2. ¿En qué enfermedades? En todas. Aquí pongo mieloma, linfoma, linfática crónica, leucemia mieloide aguda, enfermedad cingenta contra huésped, infecciones, mielodisplasticos. Y es importante, es verdad que el grueso es el mieloma y el linfoma y linfática crónica, pero es importante que estén todas las enfermedades representadas, ¿no? Y esto también es clave, ¿no? Aquí lo vemos también en la indicación. Y en cuanto a pacientes, pues tenemos más de 400 pacientes incluidos y vemos cómo han ido aumentando estos pacientes, ¿no? Y ya tenemos, pues, más de 100 pacientes en que se incluyen al año en ensayos clínicos, ¿no? Esto es clave, ¿no? Claro, esto hace que en nuestro servicio, pues realmente la cultura de ensayos clínicos es muy importante, ¿no? Y esto nos sirve para crecer mucho, ¿no? Voy a acelerar un poquito. Entonces tenemos acreditación para fases 1 en hematología en Novartis, Janssen, Bristol. También tenemos fases 1 con Sanofi, con muchas otras, ¿no? Y también en terapia celular. Bueno, esto genera, lógicamente, una gran cultura y una gran, pues, no sé decir excelencia, pero sí, cultura de excelencia, ¿no? Y acaba, bueno, me queda poquito ya, ¿no? Pero ¿cómo vemos esto, ¿no? Y cómo podemos llegar a esto. ¿Cómo veo yo esto? Primero, creo que tenemos que tener una estructura bien definida y excelente. Y en hematología y en toda la Valecilla y en Cantabria, ¿no? Y aquí yo siempre digo lo mismo, esto es un campo muy competitivo, tenemos que ser los mejores, ¿no? Tenemos que tener personal adecuado y bien formado. Nosotros ahora mismo tenemos, y esto va creciendo, tenemos 11 personas dedicadas a ensayos, una coordinadora, 5 coordinadoras coordinadas study coordinators, 4 data entry, un administrativo. Tenemos otras 3 personas dedicadas a calidad, que también influye en todo esto. Bueno, tener personal adecuado. Claro, esto lógicamente
¿Cómo se soporta? Pues la financiación por los propios ensayos. En nuestro caso, por ejemplo, bueno, pues nosotros tenemos como política que todos los ingresos de los ensayos que van al investigador, pues revierten en la propia unidad, ¿no? En la unidad bueno, en la unidad, en el servicio, en nuestro caso, y eso lo utilizamos pues para tener personal que nos apoye en todo esto, ¿no? Si no, sería imposible, porque es verdad que no tenemos recursos y tenemos demasiadas, pues la carga asistencial es tremenda. Y por eso es importante tener todo este personal auxiliar técnico que nos ayuda y que ahora mismo son muy expertos. Tengo que decir que son personas, además esto podríamos hablar más, ¿no? Pero están diferenciados o especializados por enfermedades. Hay personas que saben mucho de terapia celular, otros que saben mucho de leucemias agudas, otros de mieloma, otros de linfoma. Entonces, eso hace que pues, sepan valorar perfectamente las enfermedades, las respuestas, bueno, las pruebas que hay que pedir, y eso nos ayuda a nosotros muchísimo, ¿no? Pero es importante esta financiación que revierta en la institución, ¿no? Es importante esa colaboración con el IDIVAL, la unidad de ensayos clínicos del hospital, con farmacia y otros servicios del hospital, medicina, servicios auxiliares, ¿no? Y a mí esto de colaboración no sé si ponerlo así, pero yo lo que suelo decir es que tenemos que sentirlos todos como propio, o sea, sentir que el ensayo es de todos, ¿no? Y ese crecimiento, los ensayos son de todos y ese crecimiento es importante. Y también para nosotros también es muy importante la colaboración externa. Intentar ser centro de referencia, creo que pues lo somos en gran medida, ¿no? De la comunidad, fuera de la comunidad. Tenemos un boletín periódico, que es lo que veis aquí, ¿no? Porque mandamos todos los meses o cada 2 meses, depende con las actualizaciones, a todas las comunidades vecinas y gente que nos puede referir pacientes para que sepan. Tenemos teleconferencias una vez al mes con ellos para que sepan también qué ensayos, si tienen algún paciente, en contacto fácil y cercano. Entonces, vale, en definitiva, y acabo, ¿no? Pues creo que tenemos que tender a convertir a Cantabria en este centro de referencia de ensayos para todo el norte de España y ya lo somos, ¿no? Pero creo que es nuestro gran objetivo, ¿no? Tenemos por qué, tenemos cómo hacerlo, ¿no? Tenemos servicios de hospital con autoridad y prestigio, ¿no? Muchos de ellos, pues, están aquí, ¿no? Que tenemos ese prestigio en el campo de ensayos y fuera de ensayos también, ¿no? Hay servicios que tienen esta estructura de gestión de ensayos con 10, 20 personas, de oncología, hematología, pues bueno, esto es importante. Tenemos esa estructura aquí y también tenemos una unidad de ensayos clínicos del hospital que también tiene mucho prestigio, ¿no? Tiene acreditaciones, también tiene muchos ensayos fase 1. Aquí pongo como ejemplo el ensayo de vacunas del COVID de Janssen, que fuimos el único centro en España. Bueno, pues una estructura con prestigio, ¿no? Y tenemos esa gran colaboración, incluso en algunos casos hasta institucional, con otras comunidades como Asturias, La Rioja, País Vasco, etcétera, ¿no? Entonces, creo que este es el objetivo, ¿no? Que el convertirnos y ser un centro de referencia, y para eso, pues tenemos todo esto, ¿no? Ser los mejores, ser muy competitivo, alimentar a la gallina de los huevos de oro, o sea, financiar muy bien esto, ¿no? Y desde las estructuras que ya lo estamos haciendo, tener esa estructura óptima, ¿no? Y que todo sea parte de la estructura del sistema cántabro y que todos, y esto es mi ilusión también en parte, ¿no? Yo creo que todos los que me conocéis lo sabéis, ¿no? Que todos sintamos en Valdecilla, en Cantabria, los ensayos de investigación clínica como propio, que es algo que tenemos todos que sacar adelante. No es que estoy ayudando, no, 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 es que es lo mío, ¿no? Y eso tiene que revertir, tanto económica como también en cuanto a formación y en cuanto a investigación y en cuanto, bueno, en cada uno de los servicios, todos los que participamos en ello, ¿no? Y ya está. Muchísimas gracias, Enrique. Bueno, oye, muchas gracias, Enrique, sobre todo por esa visión, ¿no? De compartida bueno, pues ser una gran institución, de ir todos juntos, también de que lo que hacemos es para los pacientes, sobre todo para ellos, ¿no? También la gente que estamos en gestión, que yo estoy en gestión, como otros que estamos dando soporte, y, y bueno, Muy importante, sí, tener esa visión. sí, y hemos hecho muchas cosas, es verdad que hemos hecho muchas cosas y no se nos puede olvidar, pero también nos quedan muchas por hacer, ¿no? Y esto solo se puede hacer, bueno, pues sumando, 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 ¿no? Y con muy buen equipo, ¿eh? Que esto es una de las partes más importantes que hemos conseguido, ir creando un equipo, un gran equipo que tiene que ir también madurando y creciendo, ¿no? O sea que, gracias, Enrique. Bueno, pues nada, no hay preguntas que le vamos a hacer a Enrique. Bueno, a mí sí me gustaría, ya que aprovecho, ya que estamos aquí, le robamos un minuto ahora a
Beatriz, no sé si a Beatriz esto es. Mm, Una de las cuestiones que tenemos, que necesitamos son, además de grandes investigadores, mm, personal capacitado, ¿no? Y creo que es una de las claves para que las cosas vayan bien. Entonces, ¿cómo podemos hacer que Valdecilla tenga gente muy cualificada y motivada en todos los ámbitos, ¿no? Y son ámbitos distintos, ámbitos de investigación clínica, ámbito de soporte, ámbito de gestión. Motivados, me refiero hacia la investigación y hacia la investigación clínica en concreto. Eh, Pregunta complicada, porque estoy pensando a ver cómo puedo hacer una respuesta políticamente correcta y la realidad. Entonces, a ver, yo digo, creo que ahora mismo tenemos el instituto, por decir esto, ¿no? Es gente muy, muy cualificada y con mucha ilusión, y podría decir a varios, ¿no? Yo, en mi campo concreto, en mi servicio, ¿no? Pues ahora mismo tenemos una unidad de ensayos y de calidad, yo pongo un poco a todos, ¿no? Y también de investigación, ¿eh? Pero bueno, de investigación más básica, que realmente estoy de hecho veo que hay algunos conectados, ¿eh? Pero estamos muy contentos y creo que hemos conseguido gente que está muy motivada, muy comprometida y que más está disfrutando. Esto no ha sido fácil, tengo que decirlo. Y esto nos ha costado años de buscar gente, de traer gente, de formar gente, gente que valía, gente que no, gente que se iba, gente que tal, ¿no? Al final ha habido vamos a decir, una selección, ¿no? Y al final yo creo que en general estamos contentos y la gente está contenta, ilusionada y es muy importante lo que decía en la primera diapositiva, ¿no? El salir de la rutina. La investigación clínica nos ayuda a salir de la rutina. Y entonces el ver que lo que estamos haciendo no es simplemente meter datos. Estamos metiendo datos, pero hay un paciente detrás, esto va a servir, hay unas recompensas, que es verdad que las hay después también, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Y para generar esa estructura y para que la gente se vaya siendo comprometida. No es fácil, creo que tenemos que, este tipo de cosas creo que ayudan, ¿no? Y creo que nosotros tenemos también que apoyar a nuestra gente en este sentido, ¿no? De ilusionarles, de darles una visión más amplia, ¿no? Y más oxigenante, vamos a decir. Pero no es algo sencillo y eso es tarea de tiempo, ¿no? Muchísimas gracias, Enrique. Bueno, visión, insisto que yo creo que compartimos muchos, ¿no? Muchos de los que estamos metidos en estos líos. Pues nada, tenemos que seguir. Eh, Enrique, nos volvemos a ver mañana. Si quieres, Beatriz y Noelia también estarán encantadas. De acuerdo, si no, no, y tienes cosas que hacer, también puedes Perfecto, ausentarte, perfecto. que seguimos la tarde. Muy bien. Vale, Muy bien, muchas vale. gracias, Carlos. Pues me quedaré por Gracias, aquí gracias, nada más. Enrique. Me quedaré por aquí. Vale. Fenomenal. Bueno, pues seguimos la tarde, ¿no? Ahora le toca a Beatriz Alonso. Hemos hecho la presentación. Beatriz, gracias de nuevo. A por ello. Nada. Bueno, pues muchas gracias al doctor Peralta tanto por la invitación para estar otra vez en este curso y también a la doctora Sánchez, codirectora del programa. Y gracias también por la presentación. Para los que no me conozcáis, pues bueno, me llamo Beatriz Alonso, soy médico especialista en farmacología clínica y trabajo junto a la doctora Noelia Vega, que luego, bueno, ya lo conocéis, pero luego os da la próxima clase en la unidad de ensayos clínicos del hospital. El tema del que os voy a hablar hoy es acerca del proceso del desarrollo de un medicamento y los principales agentes que están implicados dentro de un ensayo clínico. Hay mucho que contar. Y tenemos poco tiempo, o sea que vamos a intentar ir un poco rápido y si tenéis alguna duda, pues después la aclaramos. Este es el índice que voy a seguir. Hablaremos de una pequeña introducción para ya entrar en el tema en cuestión, en el desarrollo de un medicamento, que como veréis, pues va a constar de dos fases. Una primera fase o fase preclínica de desarrollo no clínico y luego ya una fase de desarrollo clínico en la que entramos en el tema que más nos interesa, que es el tema de los ensayos. Y después hablaremos de cuáles son pues, los principales agentes, los principales roles que tenemos implicados en un ensayo clínico, pues para poner nombre y describir un poco cada papel que nos encontramos dentro de un ensayo clínico. Para empezar, el desarrollo de un medicamento es un proceso que es muy complejo. Además, es muy largo y muy costoso.
todo el proceso de desarrollo de un medicamento lleva unos 12 años, 12-15 años de media en poder llevarse a cabo y además tiene un coste muy alto, de más de 1.000 millones de euros de media en lanzar un nuevo fármaco al mercado. ¿Y esto por qué es? Pues porque alrededor del 98% de las sustancias que en un principio tienen un potencial inicial para ser un nuevo fármaco nunca van a llegar al mercado. Después lo veremos, pero a lo largo del proceso de desarrollo de un medicamento va a estar formado por una serie de etapas y cada etapa y al final de cada etapa se va a producir un análisis de los resultados de esa etapa en concreto. De tal forma que en todo el desarrollo del medicamento va a haber un análisis continuo de lo que diríamos pues, las ventajas y los riesgos de continuar con ese nuevo fármaco y que pase a la siguiente etapa. De tal forma que cuando termina una de esas etapas, si los riesgos están por encima de los beneficios, pues al final se descartan esas sustancias. Y por ello el coste del desarrollo del medicamento es tan sumamente elevado, porque estos más de 1.000 millones de euros de media, pues es lo que cuesta tanto desarrollar ese nuevo fármaco que termina saliendo al mercado, como todo el gasto que suponen todas esas sustancias que comenzaron el proceso, pero que fueron descartadas durante las diferentes etapas del desarrollo del medicamento. Este sería el proceso de desarrollo de un medicamento. Como veis, pues tenemos dos fases, la fase preclínica o de desarrollo no clínico y después la fase de desarrollo clínico con los ensayos clínicos en sus diferentes fases hasta que finalmente pues es aprobado por las autoridades regulatorias y termina saliendo al mercado. En la fase de desarrollo no clínico, que es en la que vamos a entrar ahora, como veis, pues bueno, está formado por diferentes etapas y al final de cada una de estas etapas tiene lugar lo que aparece aquí, que es el reposicionamiento de los fármacos, que es lo que os decía. Reposicionamiento de fármacos, o que también se puede llamar como que es la decisión de inversión, ¿no? O sea, en cada una de estas etapas, esos potenciales fármacos que pudieran o sustancias que pudieran terminar en un fármaco final, pues se presentan los resultados de cada etapa y si ese fármaco merece la pena o tiene unos beneficios o unas ventajas mayores que los riesgos, pues entonces pasarían a las siguientes etapas. Si ese fármaco tiene unos riesgos o tiene unos riesgos que son mayores que los beneficios, pues entonces se toma una decisión de no invertir más en el proceso de que esa sustancia llegue a un fármaco final, ¿vale? Pues por eso el proceso es tan sumamente costoso porque, como os digo, no solamente tiene que suplir solamente los gastos del fármaco que termina saliendo al mercado, sino de todas las moléculas que se quedaron en el camino. Como os digo, la primera parte es la parte de desarrollo no clínico o fase preclínica del desarrollo del medicamento. Esta es una diapositiva que la vamos a ver bastante a lo largo de toda la presentación porque resume pues, de una manera muy visual lo que es todo el desarrollo del medicamento. Ahora nos encontraríamos en esta primera fase que, como veis, pues, tiene una duración de en torno a 3-6 años. En otros sitios veréis entre 5 y 7, bueno, más o menos, pues eso, 3-6 años de media. Va a estar formado por estas tres diferentes etapas de las cuales vamos a hablar ahora, que es la identificación de las cabezas de serie, su optimización y el inicio del desarrollo no clínico. Pero yo lo que quiero ahora es que os fijéis sobre todo en esta parte de aquí para poner un poco más, para resaltar un poco más el hecho de la cantidad, de la inmensísima cantidad de sustancias que pueden ser que tienen un potencial inicial para ser un fármaco y que finalmente no lo son. Si veis, pues al principio, cuando comienza en la fase preclínica del desarrollo del fármaco hay una inmensa cantidad de sustancias, en este caso, pues, por ejemplo, hay 8.000 candidatos a que sean un nuevo fármaco, pero a medida que va pasando el desarrollo y la fase preclínica, pues se van descartando muchas sustancias hasta que al final solamente quedan pues, unas pocas que pasan a la parte clínica y pasan a formar parte de los ensayos clínicos. Que creo que es una diapositiva que es muy visual y que nos hace ver pues, la importancia y la complejidad que tiene el desarrollo de nuevos fármacos. ¿Cómo comienza el desarrollo no clínico, la fase preclínica? Pues en primer lugar se suele llevarse a cabo sobre todo en los laboratorios de las universidades, en la industria farmacéutica. Lo fundamental es que tengamos pues, una enfermedad que tiene una serie de necesidades por cubrir. Y por tanto, nosotros tenemos que encontrar un fármaco que nos dé un control clínico sobre esa enfermedad. Lo primero que tendríamos que hacer es estudiar muy bien esa enfermedad y cómo se produce esa enfermedad para identificar qué dianas o qué talones de Aquiles tiene esa enfermedad para nosotros crear moléculas que se unan a esas dianas y por tanto poder atacarla entre comillas, aunque no me gusta mucho la expresión. Estas moléculas que nosotros podemos atacar pues pueden ser moléculas
que se producen en exceso e interfieren con el funcionamiento corporal normal. Pueden ser moléculas que se producen en una cantidad menor de la que debería, o moléculas pues, que se producen en una cantidad normal pero que tienen un funcionamiento que es anormal y que por tanto pues, produce la enfermedad. Fundamentalmente, el objetivo es encontrar lo que se denominarían las cabezas de serie. Noelia Vega, que es la próxima ponente, os daba esta clase en otros años y siempre ponía ella un ejemplo que creo que es bastante visual, y es que la enfermedad sería pues, como una casa a la que nosotros queremos entrar. La cerradura de la casa sería la diana molecular y nosotros tenemos que encontrar la llave para poder abrir esa cerradura y por tanto poder entrar a la casa, ¿vale? Yo creo que es así un poquito más visual. Y también creo que con ejemplos se entienden mucho mejor las cosas. Y esto, por ejemplo, tenemos un ejemplo que apareció hace muy poco con el COVID-19. El COVID-19 desencadenó una pandemia porque era una enfermedad completamente nueva de la que no se sabía nada, no había tratamientos y tampoco había vacunas. Es decir, era una enfermedad sobre la que se generó una necesidad, porque teníamos la necesidad o bien de crear una vacuna para poder prevenirla o un tratamiento para poder tratarla. ¿Qué fue lo primero que se hizo? Pues estudiar por qué se producía el COVID, y se vio que detrás del COVID había un virus, que era el SARS-CoV-2, que en la estructura molecular era un coronavirus que en su superficie celular pues tenían unas espículas, unos spikes. Esos spikes son las dianas moleculares a partir de los cuales pues, se crearon distintas moléculas, distintas sustancias que al final desembocaron en las vacunas que tenemos actualmente, ¿vale? Yo creo que con ejemplos se entiende muchísimo mejor. Una vez que nosotros tenemos todas esas llaves para poder abrir nuestra cerradura, lo que tenemos que hacer es un cribado. O sea, no podemos pasar de, pues eso, cerca de 8.000 candidatos a ser un nuevo fármaco. Todos ellos no podemos probarlo en humanos. Por ello lo que hay que hacer es eso, es una fase de cribado o lo que se denomina una fase de optimización. Durante la fase preclínica, y en esto no vamos a entrar porque tampoco es mucho el tema, no vamos a entrar en profundidad, a esas nuevas moléculas que van a ser un posible fármaco en el futuro, pues se hacen una serie de modificaciones, se hacen pruebas sobre esas moléculas modificadas, se mide cuál es el perfil de eficacia y seguridad de esas cabezas de serie y finalmente tendríamos un cribado, muchas moléculas irían quedando por el camino y tendríamos unos pocos fármacos candidatos que pasarían a las pruebas de seguridad no clínicas. Estas pruebas de seguridad no clínicas son las que se llevan a cabo pues, sobre modelos celulares, sobre modelos animales, siguiendo las buenas prácticas de laboratorio. Igual que nosotros tenemos las buenas prácticas clínicas para los ensayos clínicos, existen las buenas prácticas de laboratorio y se lleva a cabo pues, una serie de estudios de toxicología, de hipersensibilidad, de genotoxicidad, de carcinogenicidad. Se estudia además cuál es el perfil de seguridad de esas moléculas en los modelos celulares y animales, y además se hacen pues, los perfiles de absorción, distribución, metabolismo y excreción para hacernos como una primera idea, sin entrar todavía, porque todavía los fármacos no se han puesto a prueba en humanos, pues una primera idea de cómo serían esos posibles fármacos que pudieran llegar a estar en el mercado. Una vez que termina la fase preclínica, lo que se hace es un informe con todos los datos preclínicos que se han ido obteniendo y se solicita la aprobación a las autoridades competentes para que esos fármacos puedan pasar a la siguiente fase, es decir, a la fase clínica, y por tanto puedan utilizarse en humanos o probarse en humanos. Una de las cosas por las que también este proceso pues, es muy laborioso y es muy complejo es porque pues, muchas moléculas se quedan en el camino, pues porque a veces la llave con la que queremos abrir nuestra cerradura pues, es muy bueno, pero existe una serie de barreras que no hemos tenido en cuenta que no nos permiten abrir la cerradura. Otras veces, pues la cerradura que nosotros hemos escogido pues, no es la cerradura que abre la casa, sino que es otra cerradura. Y a veces pues, el compuesto que utilizamos pues, pocas veces puede utilizarse como fármaco, pues porque, por ejemplo, sea demasiado tóxico para el modelo celular, sea muy tóxico si se utilizase en humanos y, por tanto, pues, aunque pudiera ser muy buena diana molecular, pues sus riesgos son mayores que los beneficios y, por tanto, esa sustancia se descarta y nunca llega a ser un fármaco que llega al mercado. Y después, una vez superada la fase preclínica, entraríamos en el desarrollo clínico y los ensayos clínicos, que es lo que más nos interesa en este punto. Fundamentalmente, lo que va a servir como una barrera entre la fase preclínica y el desarrollo clínico es que el desarrollo clínico ya esas moléculas que van a ser futuros fármacos que van a salir al mercado se van a poner a prueba en humanos.
Cuando se lleva a cabo la solicitud de aprobación para pasar de la fase preclínica a la fase clínica, a la fase de desarrollo clínico, hace unos años, bueno, se vio que era un proceso, luego se hablará de la aprobación, Noelia, pero bueno, se vio que era un proceso que en algunas ocasiones pues también era un poco tedioso y que alargaba los tiempos y que alargaban pues eso, mucho los tiempos y entonces por parte de la FDA hace 20 años, en 2004-2006, y para intentar acortar los tiempos y que el proceso de desarrollo de un fármaco fuese un poquitito más rápido, decidieron crear en este punto los ensayos clínicos de fase cero. Los ensayos clínicos de fase cero son aquellos que aceleran y simplifican sobre todo el proceso de evaluación y aprobación de fármacos entre la fase preclínica y la fase clínica. Utilizan muy pocos pacientes, o sea, solamente de 10, 15 pacientes, y se administran dosis que son extremadamente pequeñas del tratamiento. De esta forma, los participantes que forman parte de estos ensayos suelen ser voluntarios sanos porque no se obtiene una finalidad terapéutica, o sea, son dosis tan sumamente pequeñas que no producen ningún tipo no hacen ningún efecto terapéutico a los participantes. En lo que intentan hacer los ensayos clínicos de fase cero, su principal objetivo es asegurar que el fármaco no es nocivo antes de realizar un estudio más amplio. Es decir, lo que hace es darle más peso a los estudios preclínicos, a todos los estudios que se han realizado previamente, para que así se puedan acelerar la aprobación por parte de las autoridades sanitarias para que ese fármaco que se ha probado en modelos animales y en modelos celulares pues pueda utilizarse en humanos. ¿Vale? Una vez que se lleva a cabo esta aprobación por parte de las autoridades sanitarias, empezaríamos la fase de desarrollo clínico con los ensayos clínicos. Los primeros que tendríamos serían los ensayos clínicos en fase 1, que son los primeros estudios que se realizan en seres humanos. Su principal objetivo es demostrar si el fármaco que tenemos, el fármaco experimental, es seguro para su administración a los seres humanos. También tenemos otros objetivos como es averiguar la tolerabilidad del compuesto, averiguar la dosis máxima tolerada, definir la naturaleza de las reacciones adversas que observemos cuando se administra ese fármaco a los pacientes y obtener además una serie de datos preliminares, unos esbozos sobre la pauta de administración, farmacocinética, farmacodinamia y actividad terapéutica. En este punto, los ensayos clínicos de fase 1 también nos sirven para ver si existe algún tipo de interacción entre el fármaco y alimentos u otros fármacos, y también se pueden llevar a cabo estudios de correlación farmacocinética y farmacodinámica. Los ensayos clínicos en fase 1 deben realizarse en aquellos lugares que tengan una serie de instalaciones adecuadas, que tengan unas normas y medidas de seguridad pues, muy bien implementadas. Idealmente pues, se realizan en el hospital, en centros privados que tengan pues, unidades de ensayos clínicos con un fácil acceso a los servicios de emergencia, que además la gente que forme parte de esas unidades pues, sea un personal cualificado, incluyendo los farmacólogos clínicos, médicos expertos en reanimación y enfermeras, que además pues, tengan una normativa basada en unos procedimientos normalizados de trabajo que estén bien estructurados y que tengan un buen equipamiento ante emergencias. Todo esto que estoy diciendo pues, bueno, es bastante lógico teniendo en cuenta que los ensayos clínicos de fase 1 es la primera vez que se administra ese fármaco a los humanos y por tanto todo el personal y todas las instalaciones donde se lleve a cabo esta administración pues, tienen que velar sobre todo por la seguridad del participante. Estos ensayos se llevan a cabo en muy pocos centros y en un número de participantes muy pequeño, aunque por supuesto mayor que los fase 0, en este caso pues unos 20, 100 participantes. Y también los ensayos clínicos de fase 1 pueden formar parte de ellos no solamente pacientes, sino también voluntarios sanos. Los voluntarios sanos son una serie de sujetos que van a tener tres características, y es que no deben padecer ninguna enfermedad significativa con relevancia para el estudio que se le ha propuesto. Sus proporciones corporales y peso tienen que estar dentro de unos límites normales y además pues, tienen que tener un estado mental que les permita comprender y otorgar el consentimiento válido para el estudio. Los voluntarios sanos no obtienen ningún beneficio terapéutico por participar en el ensayo. Es una labor altruista que se realiza a través de un reclutamiento por el cual se le explica a los voluntarios sanos cuál va a ser su función, pero no obtienen ningún beneficio terapéutico porque no tienen ninguna enfermedad. ¿Por qué es necesario los voluntarios sanos en los ensayos clínicos? Pues porque muchas veces los datos preclínicos que tenemos no suelen ser buenos indicadores de un efecto terapéutico en pacientes. Además, hay muchos ensayos clínicos de fase 1 que, por ejemplo, pueden tener perfiles farmacocinéticos
que denominamos intensivos, es decir, muchas veces en los ensayos clínicos de fase 1 tenemos que hacer muchas extracciones a los pacientes, por ejemplo, pues cada hora durante las 6 horas siguientes a la administración del fármaco. Eso conlleva muchas extracciones de sangre, que en el caso de un paciente es una medida pues, que es bastante molesta. Pues, porque muchos de ellos, si además estamos hablando pues, de pacientes que han recibido ya algún otro tratamiento, pueden tener accesos venosos que no son los mejores y por el contrario, pues los voluntarios sanos no es tanto problema para ellos. Lo que intentamos sobre todo es molestar lo menos posible a los pacientes. Además, los sujetos sanos pues, tienen una mayor autonomía para expresar su consentimiento de una forma completamente libre. Los voluntarios sanos también carecen de alteraciones farmacocinéticas imprevisibles, pues porque no tienen ninguna enfermedad en ese momento aguda por la cual se pueda producir alguna interacción con el fármaco en estudio. Además, en pacientes enfermos, los efectos de los fármacos se pueden confundir con síntomas de la enfermedad, mientras que en voluntarios sanos eso no va a ocurrir. Y también nos ayudan los voluntarios sanos a tener también un poco más de perfil y de datos acerca de la seguridad y la posología antes de administrarse el tratamiento a enfermos. Sí que es cierto que hay dos casos en los cuales no se permiten realizar ensayos clínicos con voluntarios sanos, que es en aquellos casos en los que los fármacos que estemos experimentando sean fármacos muy tóxicos, como antineoplásicos o antirretrovirales, y en situaciones especiales en las que, por ejemplo, pues el ensayo requiera que el paciente pues, tenga una insuficiencia hepática o renal para obtener algún dato más acerca del comportamiento del fármaco en estas situaciones. Después de la fase 1 pasaríamos a la fase 2. Los ensayos clínicos de fase 2 en algunas ocasiones pueden solaparse con los fase 1. Su principal objetivo es establecer la dosis o la pauta más eficaz y también la relación entre la dosis y eficacia del fármaco, los que se denominan los ensayos de búsqueda de dosis. Tienen un número mayor de participantes que los fase 1, aunque todavía sigue siendo pequeño, pues entre 100 y 400 participantes, y sus criterios de inclusión y exclusión son bastante restrictivos para así asegurar que la muestra sea muy homogénea, que los participantes pues, tengan unas características que sean muy detalladas y muy concretas entre ellos. Idealmente son ensayos aleatorizados, dobles ciegos y controlados con placebo. Posteriormente hablaremos un poco más de ello. El diseño que suelen llevar estos ensayos clínicos de fase 2 puede ser o bien de dosis escalonada o de dosis fijas. De dosis escalonada, pues cada paciente empieza con una dosis que es supuestamente eficaz y según su respuesta se va aumentando hasta que se consigue la eficacia óptima o aparecen los efectos adversos. Y a dosis fijas, pues a los participantes se les da diferentes dosis, pero una dosis que es mantenida constante a lo largo del tiempo durante todo el desarrollo del ensayo clínico, como dos ejemplos de diseños de ensayos clínicos fase 2. Veréis en algún lugar, sí que es cierto que esta definición entre A y B también puede aparecer en otras fases de los ensayos, pero aparece sobre todo en los ensayos clínicos fase 2, que aparecen como dos subgrupos dentro de los fase 2, los fase 2A y los fase 2B. Los fase 2A serían los ensayos clínicos que están más cercanos a los fase 1 y los fase 2B los que están más cercanos a los fase 3. En los ensayos clínicos de fase 2A, su objetivo es comprobar si el tratamiento es lo suficientemente eficaz como para justificar un estudio adicional. Lo que hace es fijarse un nivel de efectividad y a partir de ese nivel de efectividad se evalúa la posibilidad de encontrar un 95% de éxito o un 5% de fracaso. Y los ensayos clínicos de fase 2B se estima la efectividad y la magnitud de esa efectividad. Y fundamentalmente se usan para plantear los tamaños de muestra en los ensayos de fase 3. Y ya pasaríamos a los ensayos clínicos de fase 3, que son ya los más cercanos a la comercialización del fármaco. Por ello, pues, son multicéntricos, internacionales, utilizan una muestra de pacientes bastante mayor, de entre 1.000 y 5.000 participantes, y que además es representativa de la población. O sea, los criterios de inclusión y exclusión son un poquillo más laxos porque se intenta representar en la muestra a la población diana que después nos vamos a encontrar cuando el fármaco ya se comercialice. Su principal objetivo pues, es evaluar eficacia y seguridad del tratamiento experimental, intentando reproducir las condiciones de uso habitual, como os digo, porque ya está muy cerca de la comercialización. Y también considerando las alternativas terapéuticas que hay disponibles en la indicación estudiada. Los ensayos clínicos fase 3 son ensayos que son controlados, que son aleatorizados y que además son ciegos. ¿Qué significa esto? Pues ensayos controlados significa que va a haber, a los pacientes se les va a identificar en dos grupos. El grupo intervención, que recibiría el fármaco en estudio, y el grupo control, que puede recibir o bien placebo o la alternativa terapéutica que exista en la práctica clínica habitual.
Y lo que se hace es comparar en los dos grupos la eficacia, la seguridad y los costes del tratamiento. Aleatorizados, pues los ensayos aleatorizados son aquellos ensayos que están controlados y en la cual a cada paciente se le distribuye al azar entre los dos grupos, entre el grupo intervención o el grupo control. El objetivo es distribuir de una forma equilibrada entre los dos grupos los posibles factores de error que pudieran falsear el estudio final, es decir, minimizar el riesgo. ¿Cómo se hace la aleatorización en los ensayos clínicos? Pues a través de un sistema que es el sistema IVRS, que es el Interactive Voice Response System o Interactive Web Response System, que es el que utilizamos ahora. Es un sistema que está en una plataforma que está en todos los ensayos clínicos, en la cual cuando un paciente entra en screening se le registra como paciente en screening en ese ensayo clínico, y cuando todas esas pruebas de la visita de screening son correctas y el paciente cumple con los criterios de inclusión y ninguno de exclusión, se lleva a cabo la randomización. Y en la randomización, este sistema, pidiéndonos muy pocos datos, generalmente nos suele pedir el sexo, la edad y algún dato más dependiendo del ensayo clínico que sea más específico, pues hará una aleatorización y designará a ese participante pues, a un grupo u otro para, como os digo, pues, equilibrar los factores de error y distribuir a los pacientes de una forma equilibrada. Y los ensayos también van a ser ensayos ciegos. ¿Qué significa que sean ciegos? Pues que se desconoce el tratamiento que se le ha asignado al paciente. El ciego puede ser simple, doble o triple. Simple ciego si el paciente es el que desconoce el tratamiento que se le ha asignado. Doble ciego si el paciente y el investigador ignoran cuál es el tratamiento que se le ha dado. Y triple ciego si el paciente, el investigador y quien hace el análisis estadístico desconocen el tratamiento que se le ha asignado, ¿vale? La inmensa mayoría pues, suelen ser doble ciego. Estos diseños, por poner un ejemplo, pues pueden seguir un diseño según la secuencia temporal, que sea diseño en paralelo o diseño cruzado. En el diseño en paralelo, cada grupo de pacientes va a recibir uno de los tratamientos, el control experimental, y va a ser el mismo tratamiento hasta el final del estudio. Y en los diseños cruzados, cada paciente va a recibir primero uno de los tratamientos, el control o el experimental, seguirá un periodo de lavado y después a quien se le haya asignado el control se le asignará el experimental, y a quien se le haya asignado el experimental se le asignará el control, de tal forma que en los diseños cruzados pues cada paciente va a ser control de sí mismo. Esto así explicado es un poco lío, pero bueno, si lo veis en la diapositiva, en un ensayo con grupos paralelos tenemos nuestra muestra, se produce la aleatorización y a cada participante se le da un tratamiento que va a ser el mismo hasta el final del estudio. En el ensayo con grupos cruzados, primero se le hace una selección y una randomización. A uno de los participantes, en este caso, se le ha dado pues, el tratamiento A otro el tratamiento B, llegará a un punto en que esto termine de administrarse este tratamiento, se haga un periodo de lavado y después a quien se le ha administrado el tratamiento A se le dará el B y a quien se le ha administrado el tratamiento B se le dará el tratamiento A, ¿vale? Dos ejemplos de ensayos clínicos de fase 3. Y posteriormente, cuando terminan los ensayos clínicos de fase 3, ya se produce la aprobación por las autoridades reguladoras y el fármaco sale a comercialización. Estaríamos pues, en todo el proceso de desarrollo de los fármacos, pues estaríamos en este punto que os marco aquí. Si vais sumando los años, pues ya hemos cumplido bastantes. Una vez que el fármaco se comercializa, no termina ahí no se deja, vamos, al libre albedrío y se deja que el fármaco pulule por ahí sin ningún control, sino que el hecho de que los fármacos estén aprobados no significa que se sepan todo sobre él. De hecho, existen los ensayos post-comercialización, que son los ensayos clínicos fase 4, que lo que hacen es continuar vigilando la seguridad del fármaco durante toda su vida, durante toda la vida del medicamento. E incluso, pues dependiendo de las reacciones que existan, las reacciones adversas que se notifiquen a través del Sistema General de Farmacovigilancia, ha habido determinados fármacos que se han retirado del mercado, aunque ya estaban aprobados, como es, por ejemplo, bueno, el caso de la talidomida de hace unos cuantos años. El Sistema General de Farmacovigilancia, como sabéis, pues tiene este sistema, que es el sistema Notifica-RAM, en la cual cualquier persona, desde los pacientes hasta los médicos, cualquier personal, puede llevar a cabo una notificación de una reacción adversa a un medicamento. Esto le llega al Centro Nacional de Farmacovigilancia y allí se hace un estudio para ver si es necesario hacer un control sobre ese fármaco o incluso, como ya os digo, en el caso de la talidomida, pues las reacciones fueron tan sumamente serias que se retiraron esos fármacos.
Y no son casos aislados el hecho de que se retire un fármaco una vez comercializado. Si hacéis una búsqueda así un poquillo rápida por Google, pues estas son las 3 primeras noticias que yo me encontré, que la última ha sido de hace un mes. O sea, el control sobre los fármacos no termina en el momento que se lleva a cabo su comercialización, sino que continúa hasta el final de su vida útil. Y por último, decir un par de palabras acerca de cuáles son los agentes que están implicados en un ensayo clínico. En un ensayo clínico tenemos muchos agentes que están implicados en ello, tenemos muchos jugadores. Los primeros de ellos pues, serían las autoridades reguladoras, ¿no? Tendríamos por un lado la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y en nuestro caso la EMA. Si estuviéramos en Estados Unidos sería la FDA. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios es una agencia que es estatal, que está adscrita al Ministerio de Sanidad, que evalúa y autoriza los medicamentos de uso humano y veterinario, autoriza ensayos clínicos con medicamentos y también las investigaciones clínicas con productos sanitarios, hace un seguimiento continuo de la seguridad y eficacia de los medicamentos una vez que se han comercializado y regula tanto las actuaciones de autorización y registro como la inspección de los laboratorios y fabricantes. La EMA sería el organismo superior en nuestro caso, es una agencia de la Unión Europea que está descentralizada y que evalúa las solicitudes de autorización de comercialización de medicamentos y su supervisión en todo el territorio de la Unión Europea. Contribuye, por supuesto, pues, a la protección de la salud pública y animal. Un poco yendo hacia casa nos encontraremos con el CEIM, que es el Comité de Ética de Investigación con Medicamentos y Productos Sanitarios, en nuestro caso el CEIM de Cantabria. Es un organismo que es independiente, interdisciplinar, que lo que hace es velar por la protección de los derechos, de la seguridad y del bienestar de los sujetos que participan en un ensayo clínico, en un estudio clínico, perdón, no solamente en un ensayo, y que pues ofrece una garantía pública al respecto mediante la emisión de un dictamen sobre el protocolo del estudio, velar por la idoneidad de los investigadores y también la idoneidad de las instalaciones donde se va a llevar a cabo el estudio clínico, así como pues, bueno, todo el proceso y todos los documentos que se utilizan para informar a los sujetos del estudio con el fin de obtener su consentimiento. Otros agentes que están implicados en un ensayo clínico, pues una serie de estructuras de soporte, como es en nuestro caso el IDIVAL, que es una estructura centralizada que promueve y desarrolla la investigación e innovación en nuestro entorno biosanitario en Cantabria, con la vocación pues, de buscar soluciones a problemas de salud y contribuir al desarrollo científico, docente, social y económico. Y otros 4 agentes que están implicados en un ensayo clínico, tendríamos al promotor, el investigador principal, el monitor y, por supuesto, el paciente. Los promotores son aquellos individuos o empresas que son los responsables del inicio, gestión y financiación de un ensayo clínico. La industria farmacéutica son más del 75% de los promotores actualmente. El investigador principal es aquel médico que dirige la realización práctica del ensayo y que firma junto con el promotor la solicitud, corresponsabilizándose con él. El monitor sería el nexo de unión entre el promotor y el investigador. Es el encargado del seguimiento directo del ensayo clínico, visitando a los centros tanto antes como durante y a la finalización del ensayo. Y por último, pero por supuesto el más importante y el que tendremos que tener siempre en mente es el paciente, ¿no? Que es el agente principal en torno al que se desarrolla toda la investigación clínica. Y con esto ya termino por mi parte, probablemente haya ido bastante rápido, pero bueno, si tenéis alguna duda, pregunta o queréis que repita algo, pues nada, aquí estoy. Gracias, Bea. Yo creo que como hemos hecho antes con el doctor Ocio, bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario ahora para no dejarlo para el final, ya que nos estamos excediendo un poquito en el tiempo. Perfecto, pues entonces comenzamos. Nada, pues entonces comenzamos ya con esta última parte de la jornada de hoy, la quinta sesión dentro de este curso de normas de buenas prácticas clínicas. Seguimos con otro proceso, el proceso que tenemos que seguir para solicitar la autorización de la puesta en marcha de un ensayo clínico y cuál es la principal documentación que vamos a necesitar para ello, tanto para ponerlo en marcha como durante la ejecución del ensayo clínico. Yo creo que ya ha quedado claro el tema de qué es realmente un ensayo clínico y qué lo diferencia del resto de estudios observacionales y de los otros estudios clínicos que conocemos. Yo el otro día hacía referencia a esta diapositiva, a este esquema que figura en el Real Decreto 1090/2015, que como decíamos el otro día y como lo vamos a repetir muchas veces, lo voy a llamar simplemente Real Decreto y cuando haga referencia a otra normativa pues os lo haré saber, ¿vale?
Entonces, nos vamos a centrar en cómo es el proceso de autorización de un ensayo clínico. Quizás, acaba de decir Beatriz, y lo comentábamos también el otro día, la mayoría, más del 75 o hasta el 80% de los ensayos clínicos que se realizan vienen promovidos por la industria. A lo mejor no va a ser tan frecuente que seamos nosotros quien solicita la autorización de un ensayo clínico, pero seguramente sí que puede ser que pongamos en marcha otro tipo de estudio. Nos vamos a centrar ahora en el proceso de los ensayos clínicos, que a lo sumo es el más exigente y el que más requisitos tiene y el más complejo. Al final también mencionaré un poco en qué se diferencia o en qué medida está más simplificado y más accesible pues, la solicitud de otro tipo de estudios como los observacionales o como los proyectos de investigación. Vale. Volvemos otra vez al Real Decreto. Veíamos el otro día su título cuando hablábamos del Comité de Ética de Investigación con Medicamentos, los CEIM, ¿no? Y acabamos de ver también los ensayos clínicos con medicamentos. Y hace referencia también el título del Real Decreto al Registro Español de Estudios Clínicos, que aún no hemos visto, a lo mejor muchos no sabemos de qué se trata, pero que lo vamos a ver a lo largo de la sesión que comenzamos. Hace años la puesta en marcha de un ensayo clínico era pues, muy compleja y era muy diferente de unos países a otros. En esa situación incluso España estaba un poco en desventaja porque los trámites, como os digo, eran complejos, a veces se tardaban en abrir ensayos clínicos en nuestro país o cuando los abrían, pues ya el reclutamiento, sobre todo si eran fases tempranas, estaba próximo a cerrarse. Los investigadores también en nuestro país estaban un poco en desventaja, no estaban a nivel tan competitivo como en otros países por todos estos motivos y es por ello que a nivel de Europa se promulga, se crea el el reglamento 536/2014 por el Parlamento Europeo. Como os decía, el país que está en ese momento quizás o que más le interesa ponerse las pilas y aplicar este reglamento europeo es España y por eso es el primer país que se adapta mediante el Real Decreto 1090/2015. Para homogeneizar y que unos países no estén en desventaja frente a otros a la hora de poner en marcha ensayos clínicos y también pues, para agilizar los trámites, para aprovechar estas ventajas que se generan con el Reglamento Europeo 536/2014. Además, establecen unos plazos estrictos que se tienen que cumplir y esto también da o garantiza más que los trámites para iniciar un ensayo van a ser ágiles y van a ser dinámicos. Por tanto, el Real Decreto es la ejecución en España del Reglamento Europeo que os comentaba, tanto para la autorización como también para la realización, para el desarrollo de los ensayos clínicos. Una de las cosas más importantes que se generan desde la puesta en vigor del Real Decreto es que las dos agencias que son fundamentales para la puesta en marcha de un ensayo clínico, que son el CEIM y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, a los que, bueno, por el mismo motivo la voy a llamar simplemente la agencia, ¿vale? Para no alargar tanto las frases. Agencia y CEIM tienen que colaborar entre ellos, es decir, el promotor, quien solicita la puesta en marcha del ensayo, no tiene que dirigirse a un organismo, esperar el feedback, ponerse en contacto con el otro, sino que son agencia y CEIM los que tienen que interaccionar entre ellos para hacer estos trámites pues más ágiles. ¿Cómo se hace esto? Pues a través del memorando de colaboración e intercambio de información entre agencia y CEIM. La primera versión surgió pues, al poco del Real Decreto en 2016 y recientemente hemos tenido una versión enmendada con algunas mejoras que tuvo lugar en el 2023, el año pasado. Este memorando de colaboración resume los acuerdos entre las dos agencias, entre CEIM y entre los dos organismos, entre CEIM y agencia, en cumplimiento de este Real Decreto. Y se establece que ellos se deben de comunicar de una forma efectiva para que todo esto sea más fácil y el canal de comunicación entre ellas es el Clinical Trial Information System que también comentábamos o mencionábamos el otro día al hablar de los CEIM, que es un portal, una plataforma, un aplicativo en el cual pues, se comparte o el promotor envía la información, los documentos que también vamos a ver a continuación y la agencia evalúa los suyos, el CEIM evalúa los suyos y a su vez interactúan entre ambos.
Por último, también en esta introducción quería mencionar el dictamen único, que es previo, ya existía cuando se puso en marcha el Real Decreto, pero que es interesante recordarlo e importante. Cuando un ensayo que se abre en España es multicéntrico, es suficiente con que solamente un CEIM lo evalúe y haga un dictamen favorable, y no tiene que ser evaluado por todos los CEIM de los centros que en donde se va a abrir el ensayo. Los demás, el centro que evalúa, el CEIM que evalúa ese ensayo se llama CEIM de referencia, y los demás pues son informados del dictamen y lo tienen que acatar. Este dictamen único, ya os digo que era previo, es del 2004. Se aplica en los ensayos clínicos multicéntricos, y el CEIM de referencia pues lo comunica, lo que hemos comentado, a promotor, agencia y al resto de los CEIMs. ¿Cómo se escoge un CEIM de referencia? Bueno, pues esto pues lo escoge el promotor, a día de hoy es así, y bueno, pues puede ser por motivos diversos, por ejemplo, que ha trabajado previamente con ese CEIM y ha funcionado bien, o que, bueno, pues el coordinador el investigador coordinador a nivel de España, pues tiene también buena experiencia con ese CEIM y lo propone. Los motivos son variados, pero lo escoge el promotor. Y por último, quería hacer mención al concepto de transparencia. También comenté algo el otro día al hablar de los CEIMs, porque el hecho de que haya muchas informaciones dentro de un ensayo clínico, muchos datos que sean confidenciales, no tiene que confundir y que esto vaya reñido con el concepto de transparencia. Hay una parte de la información de un ensayo clínico que tiene que ser de carácter público. Obviamente hay mucha información que por tema de pues, temas económicos, de patentes, etcétera, son propiedad del promotor, pero tiene que haber una serie de información puesta al servicio pues, de las autoridades reguladoras y de la población en general. Esto es en virtud pues, de la Declaración de Helsinki, del Convenio de Oviedo, la Ley del Medicamento, lo que hablábamos la semana pasada. Y esto al final es una garantía para todos. Por poneros un ejemplo, todos recordamos cuando estábamos en plena carrera por las vacunas de los ensayos de COVID, pues que era noticia de primera plana y del telediario que había habido un episodio, un efecto adverso grave en la vacuna de Pfizer, y entonces se había interrumpido el ensayo. Bueno, y esto se evalúa, todos estábamos viviéndolo en directo, al final se ve que no tiene relación y sigue el ensayo. Y así, pues bueno, con las distintas investigaciones. En cambio, pues por ejemplo, no sabemos nada o demasiado de la vacuna de Sputnik, ¿no? ¿Y qué vacuna nos pondríamos? Bueno, pues yo creo que el estar informados y este concepto de transparencia, como vemos, es una garantía. ¿Qué parte de esta información de un ensayo clínico es de carácter transparente, digamos? Esto lo marca la Organización Mundial de la Salud. Dice que conjunto de datos de un ensayo clínico deben hacerse públicos. ¿Y cómo se hacen públicos? ¿Cómo los podemos conocer y acceder a ellos? Pues a nivel europeo, el Parlamento y el Consejo se adaptan a este concepto de transparencia y a esta información pública que exige la OMS, que el promotor ponga a disposición de la ciudadanía. Se hace a través de CETIS. De nuevo, he puesto ahí también el Registro Europeo de Ensayos Clínicos porque era el sistema que había hasta el 2022, del 2022 al 2025. Coexisten el Registro Europeo de Ensayos Clínicos con CETIS, con el Clinical Trial Information System, pero solo hasta 2025, que el registro europeo dejará de funcionar. Y a nivel de... Bueno, vamos a ver primero unas capturas de cómo se busca la información en estas plataformas. Este es el registro europeo de ensayos clínicos. Tiene un buscador, este carácter no hace falta tener clave y contraseña ni nada, se accede desde cualquier ordenador. Es en esta barra pues algún dato mínimo, si tenemos el código, y si no, pues hay algún término para hacer nuestra búsqueda, y nos da una serie de datos de ese ensayo, ¿no? A los criterios de inclusión, en qué países se está llevando a cabo, etcétera. Y en España esto se hace a través del Registro Español de Estudios Clínicos. Realmente pone ahí ensayos, pero es estudios clínicos, y incluye tanto los ensayos como los estudios observacionales. En el caso de los ensayos es obligatorio que la información esté volcada al REC, al Registro Español de Estudios Clínicos. En el caso de los estudios observacionales es deseable, pero no es de obligado cumplimiento.
Esta sería la interfaz del REC, del registro español. Esta captura yo creo que es de ayer o de antes de ayer y ya nos marca 10.092 estudios. Como veis, bueno, tiene para buscar por los últimos estudios autorizados y también hay búsqueda de estudios observacionales. He puesto el mismo ejemplo, el de los ensayos de COVID, el ensayo de Janssen de la vacuna de COVID-19, el fase 2. Y bueno, pues la información que nos da, pues un resumen, lo que vemos aquí arriba, el promotor, los centros en los que se está llevando a cabo, con qué medicamentos se tratan los pacientes, o en este caso los voluntarios, y los resultados cuando los hay. Entonces, para iniciar un ensayo clínico con medicamentos, estos tienen que haber sido autorizados por la agencia tras una evaluación científica y técnica, tal como nos dice el Real Decreto. También se tiene que evaluar los aspectos éticos y metodológicos por parte de un CEIM. El CEIM, como veíamos el otro día, tiene que incluir a profesionales cualificados y también a miembros legos, a representantes de pacientes. Y por último, el Registro Español de Estudios Clínicos permite consultar a los ciudadanos y profesionales sanitarios los ensayos clínicos autorizados y vigentes en España. En base a este concepto de transparencia que acabamos de ver y también a esta necesidad de simplificar el proceso de autorización y del seguimiento del desarrollo de un ensayo, ha surgido esta plataforma CETIS, que ya la he mencionado varias veces, pero realmente es relativamente reciente, el Clinical Trial Information System. Es la ejecución de lo que decía el Reglamento Europeo y en nuestro país el Real Decreto, y se ha constituido para ser el portal de los ensayos clínicos de la Unión Europea, de los ensayos que se abren en cualquier país de la Unión Europea, y permitir pues, esta mayor agilidad en los trámites para conseguir la autorización. También para hacerlo homogéneo y armonizado en todos los países de Europa, tanto la solicitud como el desarrollo de un ensayo. Facilita la evaluación coordinada. Y bueno, y aplica desde el 31 de enero del 2022. Ahora estamos en un periodo de transición, es decir, todos los ensayos ya se tienen que abrir utilizando el portal CETIS, no el antiguo registro europeo de ensayos clínicos, aunque el registro europeo sigue existiendo, pero solamente hasta el 2025. Y entonces los ensayos que estaban previos tienen que hacer la transición a CETIS y será el portal que utilizaremos tanto para consultar los ensayos que están abiertos en cualquier país de Europa como para hacer solicitud de inicio de un ensayo clínico. Esta sería, bueno, pues también una captura. Ahora vemos que aquí podemos buscar tanto en CETIS, que sería este enlace, como en el registro europeo, pero el registro europeo dejará de funcionar a finales del 2024. Hay mucha información acerca de cómo funciona esto y de cómo consultarlo en la página de la agencia. Y bueno, puesto esta diapositiva como a modo de separador de esta primera parte de introducción, una introducción un poco amplia pero necesaria para poder entender la siguiente parte. Esto es el Hospital Sant Pau de Barcelona, en el que bueno, roté de residente en su unidad de ensayos clínicos cuando no teníamos unidad de ensayos clínicos en Valdecilla. Es un edificio modernista precioso de obligado cumplimiento cuando uno va a Barcelona y que hay más cosas que nos Gaudí dentro del modernismo, ¿no? Bueno. Y así pasamos a ver realmente cómo sería la solicitud para poner en marcha un ensayo clínico, para abrir un ensayo clínico en España. Bueno, como hemos visto en la introducción, se envía a la agencia y al CEIM simultáneamente. De antes había que enviarlos a los dos y además solamente se podía hacer en los primeros días del mes, con lo cual si ya ese día había pasado había que esperar al mes siguiente, como veis, una desventaja importante. Se hace de forma centralizada a través de este portal que acabamos de comentar, Clinical Trial Information System, y la mayor peculiaridad que hay que tener en cuenta en la documentación que manejamos o que tenemos que aportar para solicitar el inicio de un ensayo clínico es que esta documentación, esta información, se divide en dos partes o dos categorías. Realmente se llaman partes, parte 1 y parte 2. Entonces, la parte 2, el tipo de documentos que contiene la parte 2 solo le aplican al CEIM. Ahí lo tenemos fácil. Y dentro de la parte 1 hay una parte de los documentos, unos tipos de documentos o categorías que le aplican evaluarlo a la agencia, y hay otra parte
que le afectan a los dos, a agencia y a CEIM. Es decir, parte 2 solo CEIM, parte 1 una parte a agencia y a CEIM y otra parte solo a la agencia. Vamos a ver por qué, porque es esta diferenciación y que la explicación viene dada por el tipo de documentos que son. Comenzamos por la parte 1. La documentación que tenemos que enviar a ambos, agencia y a CEIM. Bueno, pues documentos, la carta de presentación de lo que se está enviando, los datos de contacto, etcétera. Un formulario de solicitud donde se van rellenando los datos que pide el formulario, pues la fase del ensayo, los fármacos, si tiene placebo o no. Y como es muy frecuente que no es el promotor el que envía la solicitud directamente, sino que lo hace a través pues, de un solicitante de una CRO, por ejemplo, pues la autorización del promotor a esa empresa que está solicitando a la agencia y al CEIM la puesta en marcha de un ensayo. Continuamos con los documentos que le afectan a los dos organismos. El protocolo, por supuesto, el protocolo importante para evaluar todos los aspectos de si es pertinente continuar con la autorización, ¿no? El protocolo se puede enviar en inglés, pero tiene que haber un resumen, al menos que esté en el idioma local, el idioma del país que está evaluando la puesta en marcha de este ensayo. Documentación sobre el fármaco en investigación o otros medicamentos auxiliares. En el caso de un fármaco en investigación no podríamos hablar de ficha técnica porque aún no está aprobado. Hablaríamos de manual del investigador y la ficha técnica del medicamento si está aprobado o de otros medicamentos auxiliares que se utilicen en el ensayo. Algunos documentos especiales en algunos tipos de ensayos, por ejemplo, los ensayos pediátricos que requieren un plan de investigación pediátrica. En el caso de que fuese un ensayo clínico de bajo nivel de intervención, la justificación por qué se considera de bajo nivel de intervención. Y hasta ahí tendríamos los documentos que enviamos a ambos organismos. Los documentos que evalúa solo la agencia suelen ser de carácter más técnico, más farmacéutico, ¿no? Pues las normas las buenas prácticas de fabricación, el etiquetado del medicamento, los informes de calidad del producto en investigación, etc. Y bueno, y el pago de las tasas. Y vamos a ver la parte 2, documentos que solo los tiene que evaluar al CEIM. Estos pues son los documentos de tipo más de carácter ético, ¿no? En primer lugar, tenemos en este listado los documentos en relación con los procedimientos y material para el reclutamiento. Es bastante frecuente o muy frecuente en los ensayos en voluntarios sanos que se utilice material para el reclutamiento, ¿no? Llamadas al reclutamiento. Pero cada vez también en ensayos en pacientes es relativamente más frecuente, se está viendo que se está utilizando también este tipo de material. ¿A qué me refiero? Pues a trípticos, a pósters que se ponen en las salas de espera de los hospitales, a anuncios tal vez en redes sociales de que existe este ensayo y que los pacientes pueden informarse si quieren que se valore su participación en el mismo. En el caso de los voluntarios es más obvio porque como al ser sujetos sanos, pues para que tengan conocimiento de que se están buscando participantes, pues tienen que hacerse esta difusión a través pues eso, de redes sociales o de trípticos o carteles donde ellos puedan tener acceso a ellos, ¿no? Y esto es, pues sí, es un documento bastante sensible para el CEIM porque tiene que cumplir con la normativa de que no induzca la participación, de que la información no sea sensacionalista, que no ofrezca pues, grandes promesas, sino que sea bastante neutra y objetiva, ¿no? Entre los documentos de la parte 2, evaluados por el CEIM, pues el consentimiento informado, la hoja de participación, la hoja de información al paciente, tanto del estudio inicial como, bueno, es muy frecuente que a lo largo del desarrollo del ensayo haya modificaciones, que haya enmiendas y que haya versiones nuevas. Normalmente lleva una codificación, una nomenclatura normalizada, como os pongo ahí un ejemplo, con la versión, la fecha de la versión, que es importante pues, cuando el paciente firma dejarla recogida para que no quede lugar a dudas de cuál fue la hoja de información que se le ofreció para valorar su participación. Vale, más documentos de la parte 2, pues la idoneidad del listado de centros y los currículos de los investigadores, incluyendo la formación en buenas prácticas clínicas, idoneidad de las instalaciones, cómo se va a hacer el reparto de los costes por parte del promotor y bueno, el pago de la tasa al CEIM, que como veíamos el otro día, es a la institución que da soporte al CEIM, ¿no? En verdad. Y estos serían los documentos pues,
de los que se tiene que disponer y los que se tienen que subir o colgar en el portal CETIS para que agencia y CEIM pues los evalúe. ¿Qué es lo primero que se hace cuando esta documentación está colgada? Lo primero sería validar la solicitud, es decir, comprobar que se ha recibido correctamente y que no faltan documentos. Para esto hay unos plazos, esto es lo que garantiza que la evaluación, que la autorización sea más rápida. En el caso de la agencia, valida, o sea, comprueba que está todo bien de la parte 1 y el CEIM comprueba lo de la parte 2. Si algo no está bien, se comunica y hay otro plazo para subsanarlo, enviarlo y de nuevo validar que ha llegado correctamente. Por eso es importante hacerlo todo bien a la primera, aunque se tarde un poquito más, porque al final que haya que hacer una subsanación y se amplía el plazo y al final pues se acaba tardando más por haber querido darse prisa, ¿no? Una vez validada la solicitud, recibida la documentación y comprobado que está todo correcto, pues lo que procede es revisarlo, inspeccionarlo y evaluarlo, ¿no? De lo que estamos hablando, que esto desde que entró en vigor el Real Decreto por este envío en paralelo es mucho más ágil y también el hecho del dictamen único lo facilita. Debe hacerse de acuerdo con lo establecido en el memorando de colaboración y también siguiendo el documento de instrucciones de la agencia para la realización de ensayos clínicos en España. La evaluación de ambas partes va discurriendo en paralelo, cada organismo evalúa su parte y la agencia prepara, una vez revisado lo que le compete de la parte 1, prepara el borrador. También incorpora a ese borrador las aportaciones o el dictamen, la opinión del CEIM sobre lo que le compete en la parte 1 y el CEIM, que es el único que evalúa los documentos de la parte 2, envía también sus conclusiones a la agencia. Para darle una vuelta de tuerca más, bueno, cuando en CETIS y con la normativa actual está contemplado que cuando se trata de ensayos clínicos multicéntricos multinacionales, es decir, que, bueno, que van a participar centros de muchos países de Europa, se ha puesto en marcha algo parecido al dictamen único para que también darle un paso más de agilidad a los trámites. Entonces, el promotor cuando envía la solicitud tiene que escoger un país como estado notificante. Entonces, lo que diferencia este, digamos, dictamen único es que en este caso la parte 1, y esto solo aplica a la parte 1, los demás países que no son estado notificante sí que tienen algo que decir y que aportar. Pueden hacer sus comentarios y el estado notificante puede tenerlos en cuenta o no, pero sí que opinarían. Entonces, la parte 1 se escoge un estado notificante, de ellos, de este estado, un CEIM de referencia y es el que la agencia de ese país, en nuestro caso la agencia española, pues junto con el CEIM el CEIM escogido, evaluarían la parte 1, pero sí que teniendo en cuenta las aportaciones de los otros países. Una vez evaluada la solicitud, tanto si es un ensayo multicéntrico solo en España o es internacional, pues se comunica a través de CETIS la decisión basada sobre la conclusión de la parte 1 y el dictamen del CEIM sobre la parte 2. Y esta decisión pues, se emite al promotor, bien sea una autorización con condiciones o con solicitud de aclaraciones o una denegación. Por tanto, para poner en marcha un ensayo clínico en España hace falta la autorización de la agencia, también el dictamen favorable del comité de ética, la firma del contrato entre la dirección del centro y el promotor y estar activado el centro en el Registro Español de Estudios Clínicos y en CETIS, que es lo que, como veíamos, cumpliendo las exigencias de la OMS en cuanto a que los datos sean de carácter público, ¿no? El concepto de transparencia que comentábamos. Hemos visto, pues, como os decía, cómo se solicita la puesta en marcha de un ensayo clínico. En el caso de los otros tipos de estudios, os remito a la página, como veíamos el otro día, del IDIVAL, en concreto dentro del Comité de Ética, que hay un apartado de requisitos
en el que están los estudios observacionales y los proyectos de investigación. Tanto en los estudios observacionales como en los proyectos no hace falta enviar documentación a la agencia. La documentación se enviaría por correo electrónico, como veíamos, solamente al CEIM, a la parte administrativa del CEIM, para que se cuelgue, para que sea evaluada por los miembros del comité. Y los documentos que hacen falta para este tipo de estudios, ya os digo, menos exigentes que en el caso de un ensayo clínico, pues también los tenéis aquí, incluso unos modelos de documentos para, bueno, pues para personalizarlos con vuestro estudio. Pasamos ya a la tercera parte de la charla, ya mucho más breve para terminar, y esto, bueno, pues es parte del equipo, siempre cuando se hacen las fotos no están todos. Alguno de vosotros a lo mejor también os ve por ahí, otros a ver si os hacemos una foto del equipo de la unidad de ensayos clínicos Valdecilla. Vale, y ya habéis visto, bueno, os podéis hacer idea o seguramente ya lo sabíais que en un ensayo clínico pues hay infinidad de documentos y hay que tener un poco claro para que sean de utilidad de en qué consiste cada uno, dónde tienen que estar guardados. Que estén archivados con orden es fundamental porque no me sirve de nada si luego cuando necesito no sé dónde encontrarlo. Además, partimos de un número ya bastante grande de documentos y que a su vez va creciendo incluso hasta duplicarse a lo largo del desarrollo del ensayo. Esta documentación tiene que ser accesible tanto para una posible pues, que se necesite en un momento dado, por ejemplo, que hay que abrir el ciego y necesito un documento que está en el archivo, pues tiene que estar accesible, no vale que esté ahí en un sótano, en no se sabe dónde, y además también para si en el caso de que hubiera una inspección o una auditoría, porque esa documentación tiene que estar, tiene que aportarse en el caso de una inspección. Y he puesto ahí la trazabilidad en el sentido de que todos los documentos, aunque parezca una locura de papeles, tienen que archivamos en la realización de un ensayo clínico, tienen que ayudarnos a, entre todos, reconstruir cualquier cosa que haya pasado en un ensayo clínico. Yo lo comparo un poco con la caja negra de un avión, ¿no? Esa caja negra que en realidad, por lo visto, es roja y que ahí en los registros tiene que ser uno capaz, un inspector o bueno, que queremos reconstruir qué es lo que ha pasado por un problema o simplemente pues, con fines didácticos, ¿no? De qué es lo que ha pasado durante el ensayo. Por eso es tan importante tener ordenados y bien archivados todos estos documentos. El archivo del investigador pues es un conjunto, pues hay documentos de tipo administrativo como la lista de contactos, los números de teléfono, correos, etcétera, el contrato, pero luego hay documentos importantes de consultar en ocasiones como es, bueno, el protocolo y la información entregada a los sujetos del estudio, en la cual pues, puede haber pues desde cuestionarios de calidad de vida hasta tarjetas por si tienen que ser atendidos en urgencias que lleven una tarjeta en el que figura en qué ensayo clínico están participando, porque el médico que les va a atender en urgencias pues probablemente pueda no conocer ese fármaco y pueda tener que ponerse en contacto con los médicos del ensayo. También están los consentimientos, tanto los consentimientos para ofrecer a nuevos candidatos como los que ya están firmados, el manual del investigador con una ficha técnica. Hay unos registros de los pacientes que se van incluyendo, las fechas en las que firman, si se incluye finalmente o es un fallo de screening. Y hay un documento en concreto que lleva el nombre y los datos personales del paciente. Siempre hemos hablado de la protección de datos, pero obviamente, aunque los pacientes en un ensayo se les reconoce por un número de identificación, es decir, están codificados o pseudonimizados, tiene que haber un documento en el cual este código se vincule con qué nombre, su nombre real del paciente, su número de historia, pues en el caso de que hubiera, por ejemplo, a posteriori que localizarlo por algún, bueno, pues algo que haya habido en sus muestras o, bueno, o porque tiene que poderse vincular esa identidad con el nombre real del paciente, pero solamente va a estar en este documento, bueno, y obviamente en la firma del consentimiento informado. Seguimos con los documentos, pues los valores de laboratorio, habrá analíticas en el ensayo, pues cuáles son los valores de referencia y los certificados de calidad de los laboratorios que estamos utilizando, cómo se va a hacer la identidad, está por el código, la atribución de un código a cada paciente, en el caso de que haya que abrir el ciego, las etiquetas de la medicación y bueno, pues hay documentación específica del centro como el acuerdo de confidencialidad, la idoneidad de las instalaciones, etc.
en la documentación de todo el personal que participa en el ensayo. Hay un documento también muy importante que es el delegation, la delegación de tareas, en la cual todos los miembros del equipo, con su formación, con su, bueno, y la fecha en la que empiezan a participar en el ensayo y las tareas para las cuales se les delega. Pues, por ejemplo, la extracción de las muestras a las enfermeras, el procesamiento de las muestras y envío, rellenar el cuaderno de recogida de datos, etc. Currículos y buenas prácticas clínicas, la resolución de la autoridad reguladora y el dictamen del CEIM. El otro día alguien me preguntaba que si tiene que estar en el archivo del investigador el dictamen del CEIM y decíamos pues que sí, tiene que estar archivado, los informes de monitorización, SAES, la correspondencia con el monitor, etc. Todo el conjunto de los documentos que se utilizan en un ensayo clínico se llama archivo del investigador, aunque obviamente no es un archivo, son muchos, o puede ser una maleta llena de cuadernos en el formato que nos lo ofrezca el promotor. Se puede conocer también con el nombre de Trial Master File, archivo maestro, incluso caja negra, es un término que se le da en ocasiones. Es el conjunto de todos los documentos esenciales que tiene que estar disponible en el caso de una auditoría o para las autoridades competentes, y hay que conservarlo en condiciones de confidencialidad durante 25 años tras la finalización del ensayo. Existen dos copias que son exactamente iguales, una en las instalaciones del promotor y otra aquí en el centro. Solo se diferencian en un documento o en dos documentos los cuales solamente están en el centro, y ya os podréis imaginar cuáles son. Estos en los que acabo de decir que están los datos reales del paciente, el nombre y los apellidos, que eran los consentimientos informados y el registro, el listado de los participantes. Otros documentos importantes serían pues, el manual del investigador, porque no tenemos una ficha técnica si es un fármaco que aún no está comercializado y no lo podemos buscar en el ordenador, ¿no? Tenemos que tener el manual del investigador con toda la investigación, los datos de preclínica, etc. El protocolo, lógicamente, porque nos puede ser muy útil para buscar, pues, por ejemplo, ajustes de dosis o los criterios de inclusión. Es imprescindible tenerlo a mano. Y bueno, tiene un formato normalizado para que sea más fácil de consultar, y todos los que los manejamos habitualmente enseguida encontramos la sección en la que está la información que buscamos, ¿no? El cuaderno de recogida de datos, que ya desde hace muchos años lo habitual es que sea en formato electrónico. Eso nos facilita el tema del espacio, pero bueno, aún así, como veis, la cantidad de documentos en papel sigue siendo enorme. Bueno, aquí os ponía que los datos de los pacientes son codificados o pseudonimizados. No son anónimos, que a veces se dice anónimos, pero tiene que haber ese documento en el cual cada código se ve a qué paciente corresponde. Este sería un pantallazo de un cuaderno de recogida de datos electrónico. La hoja de información al paciente o al participante del consentimiento, del cual ya se habla en una sesión específica de ello en este curso, así que no entraré más en profundidad. La memoria económica, que también se ha comentado, cómo se van a repartir la compensación económica que da el promotor de acuerdo al Real Decreto y que lo evalúa el CEIM en la parte 2 de la solicitud. Y la póliza de seguro para que haya una cobertura de seguro ante cualquier eventualidad, problema o riesgo en el que se pusiera el paciente. En el caso de que fuese un ensayo de bajo nivel de intervención, no sería imprescindible una póliza específica para el ensayo, sino que lo cubriría la cobertura del seguro de responsabilidad civil profesional o el equivalente del centro. Y por último, el informe final con todos los resultados, con todos los datos a los que hemos llegado con el ensayo. Y bueno, para terminar, una campana que aunque no suena, pues esta es un poco más bonita. A mí no me gusta mucho utilizar frases pero bueno, en esta ocasión, como la he cambiado un poco, os la voy a mencionar. Es de un investigador, pero del tema de ingeniería aeronáutica, de los cohetes y tal. Y él dijo, ¿no? Esta frase que se hizo célebre, pero bueno, que a mí no me gusta nada, es: investigar es lo que hago cuando no sé lo que estoy haciendo. Yo la he cambiado un poco, por eso sí que la he usado, y la pongo primera persona del plural, lógicamente, porque investigamos en equipo, investigamos cuando no sabemos lo que nos vamos a encontrar, pero sabemos lo que hacemos y sabemos cómo lo hacemos, de acuerdo a las normas de buenas prácticas clínicas. Y gracias, es todo. Veo por ahí que me he pasado el tiempo, ¿no? ¿Verdad? Ha estado fenomenal, Noelia.
Bueno, hay una pregunta que no sé si antes Beatriz ha llegado a verla y No, a no llega. contestarla. No, pues tenemos ahora oportunidad, está en el chat. Una pregunta, ¿en el diseño de estudio cruzado se randomizan los pacientes más de una vez? No, o sea, en un diseño de ensayo cruzado, al randomizar a los pacientes, lo que estás haciendo es dividirlo en dos grupos y en cada grupo ya está predefinido el orden en el que se administran los tratamientos, pero la randomización es una vez. Y hay otra pregunta más, ¿no? Sí, en fase 1, a la hora de testar las diferentes dosis para llegar a pauta de administración y también la dosis máxima tolerada, ¿se tienen en cuenta las dosis o pautas utilizadas en el desarrollo preclínico en modelos animales, extrapolándose, por ejemplo, o no se tienen en cuenta estas? Eh, a ver, hay que tener en cuenta. En el desarrollo preclínico sí que es cierto que establece cuáles son las bases sobre el fármaco que posteriormente vamos a utilizar en humanos, pero tanto como tener en cuenta las dosis que se están utilizando, a ver, tampoco puedo dar una respuesta completamente absolutista porque esto sería sí, pero o no, pero, o sea, depende del modelo animal que se esté utilizando. En algunos casos pudiera ser mínimamente extrapolable a los humanos, en otros casos no, depende del modelo celular que se esté utilizando. Pero sí, pero sí hay una cierta, o Sí. sea, a la hora de decidir, ¿qué puedo decir? Hemos hecho algún ensayo en este sentido, a la hora de decir cuál es pues, la dosis de inicio, sí que se Eso es. utiliza la dosis máxima que se utiliza en primates en concreto, ¿no? Se va utilizando en animales grandes, y la dosis máxima tolerada se utiliza un porcentaje de la dosis máxima tolerada en primates. Y Eso esa es muchas lo que veces es digo, la que se depende. utiliza como dosis de inicio a la hora de Exactamente. escalar a los pacientes, ¿eh? Depende Pero bueno. claro, es que se habla de modelos animales en general, pero claro, hay que tener en cuenta el modelo animal que se ha utilizado en la fase Sí, no, preclínica para poder extrapolarlo es en a humanos. primates grandes. Esta pregunta es muy buena, no sé qué os parece, porque refleja la tensión que supone el fase uno, ¿no? O sea, en realidad es un salto y es la primera vez que vamos a aplicar un fármaco en personas. Hasta Ujú. ese momento solo hay evidencias en animales, ¿no? Y bueno, tenemos que ser conscientes y por eso los fase uno y en esto yo creo que Valdecilla está bastante bien posicionado. Es verdad que hay diferentes tipos de fase uno, ¿no? Pero Valdecilla ha entrado en fase uno, ¿no? Y en diversas especialidades y en hematología en concreto en bastantes fase uno, Enrique, ¿no? Sí, claro, y los Y first in human, ¿no? O sea, eso es estudio que es la primera vez que lo utilizan en humanos, que al final, bueno, pues es eso, ¿no? O sea, que hay que, pues, definir cuál es la primera dosis. Eso es, como dices, un salto tremendo para decir, bueno, la primera vez que vamos a utilizar esto. Decía Beatriz, ¿no? Están los fases cero, que se utilizan generalmente no fármacos quimioterápicos, por ejemplo, ¿no? O de antitumorales, son otro tipo de fármacos que son dosis muy bajitas, pero ya a la hora de utilizar un first in human, que es la primera vez que se utiliza en humanos, pues es un salto, bueno, para nosotros, lógicamente, es apasionante, ¿no? O sea, lo de poder utilizar un fármaco por primera vez en humanos y ver que funciona, ¿no? Que a veces, habitualmente con la dosis más baja no funciona, ¿no? Después hay que ir a la escalada de dosis. Bueno, pues eso es apasionante, ¿no? Y poder ofrecer eso a los y da un pacientes, ¿no? poco, y da un poco de vértigo, ¿no? Sí, sí. Yo creo que en algún momento del curso lo comentamos, ¿no? Hay casos de muertes en fase uno, ¿no? Y estos son excepcionales, porque son excepcionales afortunadamente, pero bueno, ha habido casos publicados, ¿no? Sobre algunas moléculas que han provocado, bueno, pues porque no es lo mismo primates que humanos, aunque es muy parecido y porque bueno, entonces, bueno, pues es un salto importante y por eso refuerza la exigencia, el rigor y fases unos hay pocos centros que puedan hacerlos, no está a la altura de todos, ¿no? Y por eso también, por mucha información de la fase preclínica que se tenga y por mucho que esté autorizado, al final cuando un first in human, pues también hay que hacerlo en unas instalaciones y en un entorno y en unas, pues, en unidades preparadas para ello, ¿no? Y con todas las medidas de seguridad posibles. Realmente. De nuevo, esencial tener un buen equipo, de nuevo, esencial de trabajar con muchísimo rigor, de nuevo tener, pues eso, yo me acuerdo, ¿no? Y en esto, cuando se puso en marcha la unidad hace muchos años, bueno, muchos años, 2013, ya son años,
pero uno de los elementos que pisó mucho en su diseño y en su ubicación era la proximidad a cuidados intensivos, de servicios de urgencias, para, bueno, pues poder cubrir esas situaciones críticas que se dan, ¿no? Que de vez en cuando hay pacientes que se ponen muy malitos dentro de los ensayos y que hay que, y bueno, ahora con los CAR-T y tal, mucho más, ¿no? Hay que llevárselos a, y decir que son entornos muy exigentes, ¿no? Muy exigentes. Bueno, pues nada, una tarde agradabilísima con vosotros. Gracias por vuestro tiempo, por las presentaciones y sobre todo por las ganas de cada día, ¿no? Y la pasión de todo esto, ¿no? Y bueno, pues nada, seguimos, ¿eh? Mañana seguimos por aquí. Que tengáis muy buena tarde. Enrique, Tarde. Noelia, Hasta luego, Bea, gracias, Miguel. gracias, sí. Gracias a Hasta luego a todos. todos. Adiós. Bueno.